Ahora sí. Eh, ¿Dónde estás? Acá. Ahí ven el texto. ¿Están viendo texto? Sí, datos biográficos de Tales. Genial. Buenísimo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a Tales de Mileto, que es el que tengo a mano. Fíjense, esto es, como ya sabemos que es Dilsey Krantz, porque es el compilador, tenemos que es 11, que pertenece a Tales de Mileto, A, ya sabemos que es un comentario, y 1, que es el fragmento 1, ¿no? Después tenemos estas siglas que es, en este caso es Diógenes Laercio, ¿no? Pero bueno, eso eh, es indistinto. Es fragmento 1, fragmento 2, ¿sí? Después tenemos fragmento 3 y así sucesivamente. Pero fíjense que son todos testimonios, en estos casos son testimonios porque son todos A. ¿Mm? Entonces tenemos fragmentos de tipo A, que son los testimonios, comienzan con frases como del tipo según dicen o se dice que dijo tal cosa. En otras ocasiones vamos a encontrar que hay fragmento B y ahí es Anaximandro dijo. Y nos vamos a dar cuenta porque parece ser como que ahí tendría que insertarse un dos puntos o un entrecomillado. Y después tenemos fragmentos tipo C que son más difíciles de encontrar, pero que son muy comunes en la filosofía posterior. Los fragmentos tipo C tienen la particularidad de que son parafraseos acomodados al filósofo. Por ejemplo, eh, las reformulaciones que hace, por ejemplo, Platón en el Sofista para hablar de Parménides suelen ser fragmentos tipo C. ¿Mm? Se consideran tipo C. ¿Por qué? Porque básicamente Platón en esos textos está como parafraseando sin demasiado rigor el texto, entonces está imitando el estilo del autor. Antiguamente, como no existían los derechos de autor, cualquiera podía decir que algo lo dijo Parménides, que algo lo dijo Anaximandro, que algo lo dijo Sócrates. ¿Mm? En todos estos casos nos estamos enfrentando a imitadores. Entonces, Platón en el Sofista está imitando el estilo de algún autor. ¿Mm? Eso suele aparecer en estas compilaciones, como las de Dilsey Krantz, donde van a estar numeradas con la letrita, con el numerito y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de fragmentos de tipo A o de tipo B, esto tiene que ver con un orden cualitativo. Es decir, la calidad del fragmento es más literal cuando es B. O sea, un fragmento B es algo que dijo fulanito de tal, tal cual. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros vamos y nos encontramos con, según dicen, el que comenzó este tipo de filosofía fue Tales de Mileto y dijo que el principio de todo es el agua, tenemos un fragmento A, no tenemos un fragmento B. ¿Qué implica esto? Que como es un fragmento A, es algo que se decía, pero que no tenemos ningún texto donde se haya transcrito esa información, ese pasaje. Es decir, Aristóteles lo que está haciendo está recopilando los dichos y opiniones que se tenían con respecto a Tales. Ahora, en el caso puntual de Anaximandro, la cosa cambia levemente. ¿Por qué cambia levemente? Porque en el caso de Anaximandro nos estamos enfrentando a, obviamente estamos ante una cita, un fragmento relativamente corto,
los pensadores, los historiadores de la filosofía están tratando de deliberar si estamos enfrente si el fragmento debe comenzar antes o tiene que comenzar después. Es decir, el fragmento está como dividido. Sabemos que hay una frase que sí o sí es de Anaximandro, pero no se sabe si empieza un poquito antes o un poquito después. Ya vamos a ver qué implica todo esto. Por lo pronto, me parecía como interesante mencionar esta cuestión. Otra cuestión que nosotros tenemos que prestar atención con respecto a estos, por lo menos estos dos pensadores, tiene que ver con el hecho, si nosotros volvemos a el texto que estábamos mirando, nos vamos a encontrar, por ejemplo, si vamos más adelante, vamos a ir directamente a Anaximandro. eh, Fíjense acá, ¿no? Dice, obras diversas. Compuso sobre la naturaleza un mapa de la Tierra, sobre las estrellas fijas una esfera y algunas otras cosas. Después, más adelante dice, primero dibujó el perímetro de la Tierra y el mar y fabricó una esfera. Después, Anaximandro fue el primero que se atrevió a dibujar un cuadro de la Tierra habitada. Erastótenes dice que los primeros que se interesaron por la geografía después de Homero fueron Anaximandro, discípulo conciudadano de Tales. Y acá tenemos un dato, ¿no? Anaximandro era discípulo de Tales. ¿Sí? Tanto Anaximandro era de Mileto, como Tales era de Mileto, como Hecateo también era de Mileto. Pero fíjense los datos que tira, ¿no? Eh, Dibujó un perímetro de la tierra y del mar, después se interesó por la geografía, compuso una obra relacionada con el mapa de la Tierra. Después, este fragmento, el 71, 12-1, dice, fue el primero que inventó el gnomon. Después inventó relojes, introdujo el gnomon. Más adelante, fue el primero que construyó gnomones para conocer los solsticios, las horas, las estaciones y los equinoccios. Fíjense que son todos instrumentos. ¿Instrumentos de qué les parece a ustedes que son estos? Para medir los movimientos de la naturaleza. Exacto, instrumentos de medición. De Tales, por ejemplo, si nosotros vamos más arriba, no voy a irme arriba, pero se van a encontrar que midió las pirámides, dice. Midió la distancia del Sol con respecto a la Tierra. Es decir, en todos estos casos nos encontramos con que el primer intento de hacer filosofía tiene que ver con la medición, sea la medición de los espacios como la medición del tiempo. Es decir, eh, de alguna manera tenían como cierta obsesión por las medidas, porque las medidas, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que podemos hacer con las medidas? Exactitud. Tener exactitud de algo. Tener exactitud, sí, tal cual. Pero además, cuando yo digo, a ver, yo puedo decir Diego es alto o Diego es bajo, pero si yo digo Diego mide 1,66 m, Objetividad. exacto, sí, exacto. De ahí podemos deducir para quién es alto y para quién bajo. ¿Mm? Es decir, ya estamos haciendo una diferencia entre lo que podríamos denominar lo que es un juicio eh, o una opinión, una doxa de epistemia, es decir, de datos. Pero también tiene que ver con el hecho de que la opinión es mudable, mientras que el dato es fijo. Sobre la opinión, como es mudable, no puedo obtener conocimiento, pero sobre lo fijo sí. Es decir, ¿sobre qué obtengo conocimiento yo? Sobre aquello que está fijado. ¿Esto qué implica? Que ellos, primeramente, al medir, lo que buscaban es
comprender cuáles eran las estructuras fijas de las cuales podían obtener conocimiento. Y en segundo término, intentar predecir los movimientos a partir de esas estructuras fijas. Por eso Tales de Mileto, gracias a que hizo todas esas mediciones, pudo predecir el eclipse de Sol de 585. ¿Mm? Entonces, hay una gran obsesión por las medidas. En griego, Lo, sí, los fijos llaman a la matemática, ¿no? lo fijo, sí, en este caso puede implicar las matemáticas, pero es uno de los aspectos de lo fijo, digamos. Después hay un sustrato que está por debajo de eso, que es lo que cuando decimos physis, lo que busca el filósofo es lo fijo, lo que no muta, lo que es invariable. Claro, pero me mareo, porque no era que era un proceso, o sea, medían los procesos, pero eso se mueve. Sí, pero ¿qué pasa? En el fondo, ese proceso es algo fijo. Ah, bueno. Como cuando decís, La es como cuando estructura. decís, ¿cómo? Va, en realidad es, o sea, es, es en sí el tiempo es medir los movimientos del sol, del planeta, o sea, día, noche, sacarle una lógica a todo eso. Buscan yo lo que entendí es como que buscan el orden, entender el orden dentro de un aparente desorden. No pasa Entender porque si hay orden, entender si Es, hay orden en el aparente desorden. Sí, Gustavo. no, digo, el proceso ese es dinámico, pero a partir de algunos parámetros. O sea, están fijos a partir de esa fijación en realidad a lo que hace referencia es a determinados parámetros que tiene, más allá del proceso dinámico. Esto es como cuando decimos, por ejemplo, lo único que no cambia es el cambio. ¿El cambio es lo único que no cambia? Bueno, fíjense que a pesar de que no hay cambio en el cambio es el único que no cambia. O sea, en ese juego de palabras se está moviendo en esa tensionalidad. Es decir, eh, que una tensionalidad que se va a ver reflejada en todo esto que venimos hablando, ¿no? Dios es infinito, pero crea cosas que son finitas. Lo mismo va a pasar con la noción de apeirón que vamos a ver hoy, que tiene que ver con esta tensionalidad constante entre lo fijo y lo mudable, lo que cambia y lo... O sea, esto que a vos te pasa, Nabil, que decís, pero ¿cómo? Me decís que por un lado es dinámico, pero por otro lado me decís que es fijo. Bueno, eso que vos te estás preguntando es lo que se vienen preguntando Anaximandro y Tales de Mileto en sus comienzos. Sería como poder observar las regularidades para poder entender y anticipar cómo funcionan los ciclos de la naturaleza En o gran, ciertos fenómenos. tal cual, en gran medida sí, es decir, si el interés de ellos fuese un interés utilitario, entonces lo que a ellos les interesaba era poder predecir esos momentos, como pasaba con los egipcios. Los egipcios tenían, y los babilonios, tenían un interés en la naturaleza, en la astrología, en la astronomía, que estaba pensado en función de cuándo es mejor cosechar. Ahora, lo que hacen los griegos, que me parece que es la clave del punto, es que para ellos no hay un interés utilitario en esto. Ellos quieren comprender independientemente de la utilidad. Y ese comprender independientemente de la utilidad los llevó a pensar cuestiones que están más allá del orden de lo útil. Y ahí aparece la filosofía. Algo que está más allá del orden de lo útil. Que después, eso que está más allá del orden de lo útil, venga un fulano y diga, ah, esto sirve para esto otro, es otro tema. Como pasa con la ciencia. ¿Mm? Es decir, tenés un Demócrito, un Leucipo que dice que existen átomos, en la realidad está compuesta de átomos y vacío, y durante 2500 años eso permaneció en ese estado, ¿no? Ese estado de concepción metafísica. Sí, la realidad está compuesta de átomos y vacío. Hasta que viene, por ejemplo, eh, Einstein
y plantea la posibilidad de la división del átomo. Y a partir de eso se crea la bomba atómica, y a partir de eso se crea, por ejemplo, una reserva nuclear de energía. Es decir, a partir de esto que pensaron los filósofos 2600 años, aparece algo útil después de muchos rodeos. Pero no es el objetivo principal, ¿no? O sea, tiene que ver más con un conocimiento por el conocimiento mismo. Pero bueno, está bueno esto que decías, Nabil, lo tomo. Es interesante que te plantees esas preguntas y que el resto también se las haga, porque de alguna forma ahí están empezando a pensar como pensaron ellos. Estas preguntas que parecen que decís, che, pero me está confundiendo, por un lado me decís una cosa y por el otro lado me decís otra, es lo que intentan hacer, por ejemplo, Platón cuando dice, sí, pero ¿cómo puede ser? Por un lado tengo la sensibilidad que va cambiando y va mutando, y por otro lado hay conceptos que son fijos. ¿Cómo puede ser que las ideas son fijas y tenemos un universo que es completamente variable? Esa tensionalidad es la que intenta resolver Platón, la que intenta resolver Aristóteles. Es decir, todos los tratados de Platón, todos los tratados, bueno, los diálogos de Platón, los tratados de Aristóteles, lo que intentan es armonizar esas cuestiones. ¿Ah? A ver, la filosofía intenta es un intento de armonización. El filósofo es un gran negociador, quiere negociar a ver en qué momento puede armonizar dos ideas completamente dialécticas, completamente contrarias. ¿Mm? Ok, a ver, estaba leyendo comentarios. Bien, fantástico. Entonces, otra cosa que va a aparecer es que ellos van a tener como cierto interés en la medición del dinero. Hay ciertas cuestiones relacionadas a Mileto también, a cuestiones geográficas que me parecen clave. Mileto es una zona geográfica de mucho comercio, o sea, hay comercio crudo y duro. Eh, los filósofos, por ejemplo, pensemos en sabios como Solón. Solón, además de ser un gran legislador, el tipo había desarrollado una unidad de medida de dinero y había determinado qué cantidad debía pertenecer a cada familia. Es decir, estos pensadores tenían como una cuestión relacionadas a las cantidades, ¿sí? A estas cosas de lo fijo, del ordenado. Esto que Nietzsche va a llamar lo apolíneo. Y lo apolíneo tiene que ver con esto del ordenado, lo fijado. La filosofía es apolínea. La Es razón. apolínea, la razón, claro. Y acá me hiciste acordar, porque yo estaba por ahí antes que hagas la pregunta, y es que cálculo, cálculo, en griego se dice legein, ¿sí? Legein. Nosotros ya sabemos que esta palabra tiene un significado, legein. ¿Se acuerdan cuál es el significado de esa palabra, legein? ¿A qué les suena? A ley. Muy bien, sí, ley. Suena a ley, sí, exacto. De hecho, la palabra ley viene de la palabra legein. Acá tenemos la raíz leg o lec, que significa juntar, significa seleccionar. De hecho, la palabra seleccionar tiene la raíz lec también, ¿no? Pero también significa decir, significa discurso. Es decir, la misma palabra que se usa para cálculo, se usa para discurso y para decir. Pero también significa razonar. Es decir, para el griego de la época, la noción de cálculo, es decir, la noción de medida, de calcular, de sumar, restar, las operaciones de cálculo, implicaban Legein, de la misma forma que implicaba Legein todo lo que implica el ámbito de lo discursivo. ¿Mm? Es decir, para ellos había
una misma operación en el medir que en el razonar. No nos olvidemos, por ejemplo, que en uno de los testimonios se menciona a Erastóstenes. Erastóstenes es el que con un palito se puso a calcular el diámetro de la Tierra. O sea, cosa que nosotros hemos terminado de comprobar en 1969 cuando viajaron a la Luna, ¿no? O sea, que la Tierra es redonda, pero básicamente Erastóstenes ya lo había calculado. Bien, vamos a ir un poquito más, vamos a ver la introducción de Eggersland. Esta introducción, que ahora les voy a compartir. Eggersland es un historiador de la filosofía argentino, eh, bueno, ya falleció hace muchos años, eh, pero fue de la Universidad de Buenos Aires hasta los años 70, 80, por ahí más o menos. Y él se encargó del cuidado, o sea, fíjense la repercusión que ha tenido los investigadores argentinos en temas de presocráticos, en temas de filosofía en general. Han hecho un gran aporte. No nos olvidemos que uno de los parmenidistas más importantes del mundo, que es Néstor Luis Cordero, es argentino. Yo lo tuve en 2 seminarios, estoy hablando año 2002, 2003. Lo vamos a ver, escribió 2 textos. Bueno, uno de los textos que a mí me parece maravilloso, que es un texto sobre Parménides, que es lo más grande que hay para mí, en lo que es Parménides. Una exégesis tremenda. Pero bueno, acá Eggersland va a introducir a los filósofos de Mileto y va a empezar con esta idea, ¿no? Dice, a veces se habla de el fragmento de Anaximandro, reconociéndose como tal, por ende, uno solo. O sea, hay un solo fragmento. O sea, básicamente vamos a hacer filosofía con el fragmento DK12A9, que es este. Perdón, no lo estás compartiendo. ¿Y qué le estoy mostrando? Sí, no, sí, estaba marcado ¿Sí? con amarillo. ¿Sí? Sí, sí, estaba. Se Ah, veía. entonces yo estoy. Carlos, Ya, ¿qué? ya estaba en otro lugar. Ah, ok. Perdón. ¿Cómo se escribe el autor que mencionaste? Leger. Ah, en Grecia, Carlos. Ahí te los momentos, Carlos, del día. Te lo voy a escribir acá. Eggersland. Ok, ¿Llegan a ver? Este creo que va mejor. sí. Perdón, y los autores anteriores, estos DK, digamos, la sigla, Diels ok, y Grant, Grants. ok. Eh, te consulto, Sí, todo lo que es anterior a Sócrates, o los presocráticos, sí. no hay nada como de libros completos y eso, es todo testimonio, cita textual, parafraseo. Y estos autores lo que hacen es recopilar eso y comentar esas cuestiones. Exacto. Ok, gracias. Sí, sí, sí. De hecho, creo que Diels, a ver, Diels y Grants parecen contemporáneos, pero no lo son, los separan casi 100 años. Esto está constantemente en revisión, ¿eh? O sea, estos fragmentos, cada 5, 10, 15 años aparece un fragmento nuevo que hay que incorporar a esto y ya modifica toda la interpretación que hacíamos de un fragmento. Esto va a pasar, por ejemplo, con el fragmento de Anaximandro. Es muy loco porque Nietzsche hace una interpretación en finales del 1800, sobre el fragmento de Anaximandro, que básicamente hoy no sirve la interpretación que él hace. O sea, la podemos leer como un dato curioso, como su interpretación, y
quizás podamos tener alguna idea filosófica interesante como para desarrollar, pero tenemos que saber que le faltaba una parte, una palabrita al fragmento. Y esa palabrita va a modificar todo el significado del fragmento, ¿no? Por eso, en 1931, Heidegger va a hacer un análisis del fragmento de Anaximandro, que es el que yo les pasé hace poquito. Bueno, entonces, dice, en los textos 183 y 187 de nuestra recopilación, el lector podrá hallar 43 palabras en castellano que no todos los helenistas estarán dispuestos a admitir como auténticas. ¿Qué significa esto? Que el fragmento de Anaximandro está compuesto aproximadamente de 43 palabras en castellano, que van a corresponder a 33 vocablos griegos que correspondieron a Anaximandro. O sea, nosotros vamos a hacer filosofía con 33 vocablos que pudimos encontrar de Anaximandro. No es, como se ve, algo alentador para quien busca desentrañar la verdad histórica. Esto es algo complejo. Aún así, es bastante más que de lo que tenemos de Anaximandro. Sobre todo porque Anaximandro ha dado mucho que hablar y al menos tenemos doxografías sobre él, algo que en otros dos casos es mucho menos abundante. ¿Sí? De Tales de Mileto, por ejemplo, no tenemos nada, de Anaxímenes tampoco, con lo cual ahí lo único que hay es conjetura, digamos, pero de Anaximandro tenemos un fragmentito y es interesante porque ese fragmentito va a fundamentar gran parte de los desarrollos que van a ser Platón, Aristóteles de la filosofía posterior. ¿Mm? Anaximandro, por su parte, figura bien o mal como inventor, como decíamos recién, o introductor del reloj de sol en Grecia, del cálculo del solsticio y equinoccios, el primero que confeccionó un mapa de la Tierra que los griegos conocían y parece haberse atrevido a diseñar, sea por escrito, sea por medio de esferas, que había ideado para representar el universo, la forma interna del universo, esto es, su estructura en distintos cielos, según la ubicación de los astros, en los cuales se atribuye a Anaximandro algunos avances, y la Tierra en medio del firmamento, a cierta distancia de la Luna y el Sol, de formas y tamaños diferentes según sus cálculos. Entonces, lo primero que encontramos es un afán de medir el universo. ¿Sí? Hay como un interés en esto del medir, que está relacionado con el orden, está relacionado con el tratar de comprender las recurrencias, un intento de predecir el futuro también, de acá que la astrología sea fundamentalmente se intenta hacer una ciencia predictiva. ¿Por qué? Porque así como Tales de Mileto puede predecir un eclipse de sol con casi 18 años, entonces, ¿se pueden predecir otro tipo de eventos a partir de ciertos cálculos estelares? ¿Pueden tener estos cálculos alguna incidencia en la vida de los seres humanos? Ese es el planteo, por lo menos, de la astrología antigua. La segunda, la de ver en el mundo, en movimiento, un proceso, physis, con determinadas fases que se podían procesar de un modo u otro, pero sobre todo con un sentido que lo convierte en significativo para quien lo pensara. Este segundo rasgo que destacamos es, por un lado, el que confiere a Anaximandro neta superioridad sobre los otros dos milesios, Hecateo y Tales de Mileto, por la riqueza que podemos extraer. Algo interesante, que yo acá se los destaqué, es que en la historia de la filosofía que hace Aristóteles, Anaximandro no figura. Envidioso. Aristóteles, no, pero hay una razón interesante para eso. Podría ser también envidia, ojo. Y es el hecho de que Aristóteles lo que está haciendo es compilar los filósofos que tuvieron un fundamento físico, el agua, el aire, la tierra, el fuego, son fundamentos físicos para la realidad. Anaximandro no pone fundamento físico, por ende Aristóteles dice, este no me calza en la teoría. Pero si es movimiento de los astros, es físico. O sea, es perceptible. Es. Lo que pasa es que Flojito Aristóteles, flojito.
Luego viene Flojardi. Da la actitud. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, la cuestión es que acá el punto, y que, a ver, es cierto, porque nosotros hasta ahora lo que vimos es que Anaximandro se dedicó a calcular cosas, ¿no? Los astros, la recurrencia, los movimientos, la geografía, ¿sí? El punto está en que nada de eso es un fundamento último. Es decir, lo que busca Aristóteles es, recordemos que su teoría está dentro de la teoría de las cuatro causas. Dentro de esas cuatro causas tenemos la causa eficiente, la causa formal, la causa final y la causa material. Y él empieza con la causa material. Dice, los primeros que filosofaron vieron en la realidad una causa material. Y esa causa material para Tales de Mileto va a ser el agua. Para Anaxímenes es el aire. Para Heráclito va a ser el fuego. Y así sucesivamente. Y después va a tener uno que va a decir que es los cuatro, que es Empédocles, ¿sí? Que es tierra, fuego, aire y agua. Pero claro, Anaximandro, vamos a notar que su fundamento no es material. Él va a denominar de una manera particular ese fundamento, va a utilizar otra vez una palabra griega que nosotros vamos a analizar, y a partir de eso, bueno, acá vino el gatito. Bueno, si te quedas ahí, está todo bien. Bueno, Nombraste a los egipcios y apareció el gato. sí, sí. Y ahora se va a quedar ahí, o sea, ya seguimos con la. Parece que en la pierna ahí un rato largo. Bueno, entonces, ahí se acostó. Mire, ahí se los muestro, mire. Se acostó ahí. Bueno. Ok, todo esto va a fundamentar lo que Aristóteles busca, que es el arjé, ¿m? Que es el principio y fin de todo. Arjé es eso, ¿no? Principio y fin de todo. Con lo cual, básicamente, bueno, acá está un poco lo que yo les contaba, ¿no? Ahora vamos a ver el fragmento de Anaximandro a qué apunta, digamos. Eh, pero básicamente la cuestión viene por ese lado. Ok, bien. Vamos a ir a... bueno, vamos a volver al tema del fragmento de Anaximandro. Si nosotros vamos al interior del testimonio 9, que ahora vamos a leer, vamos a encontrar que dentro del testimonio 9 tenemos el fragmento, es decir, hay, por un lado, una doxografía, vamos a encontrar un testimonio, es decir, un fragmento de tipo A, y dentro del fragmento de tipo A vamos a encontrar una cita B. Vamos a buscarla y vamos a leerla de paso todo el fragmento y después vamos a intentar explicarlo. Eh, Página 105. El diálogo. 103. Bueno, acá tenemos el famoso fragmento 12 a 9. Es un fragmento, lo están leyendo, ¿no? ¿Conmigo? Sí. Tenemos que es un fragmento de Simplicio. Simplicio es del siglo VI después de Cristo. O sea, los fragmentos, yo esto siempre me lo anoto porque no siempre me lo acuerdo. Los fragmentos son de Simplicio, Proclo, Plutarco, Aristóteles, Platón, Heródoto, Estrabón, y hay un autor que yo todavía no lo termino de ubicar, Tzetzes. Tzetzes, ¿sí? Se escribe T-Z-E-T-Z-E-S y es del siglo XII. ¿Sí? Hasta ahí tenemos como citas y fragmentos que Diels y Krantz fueron como recopilando. Y nos vamos a encontrar con que Simplicio lo que está haciendo es un comentario a la física de Aristóteles. Es decir, Simplicio está comentando la física de Aristóteles que comenta Teofrasto, un quilombo.
pero para que ustedes vean lo enrevesado que a veces es esto. Y empieza diciendo lo siguiente. Entre los que dicen, acá dicen, ¿qué les está diciendo? ¿Fragmento A o B? Testimonio. Eso. Muy bien. ¿Por qué A? Porque dice, entre los que dicen, ¿sí?, que el principio y elemento es uno. Fíjense esta cosa de siempre buscar un único origen, un único arjé. No hay muchos arjé, hay uno solo. ¿Mm? En movimiento e infinito, Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, que fue sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento, principio, arjé, vayan escribiendo esas palabritas, arjé. Lo pueden escribir con K, yo prefiero escribirlo con K. Hay veces que va a aparecer con C de cama. Arjé. También pueden escribirlo con J, es indistinto. Esta es la forma como clásica o etimológica de hacerlo, la transliteración. Y el otro es estoy heion. Puede ser con C o puede ser con K también, ¿no? Estoy heion. Estoy heion es elemento. Entonces, el principio, arjé, y elemento, estoy heion, es uno, en movimiento y infinito. Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, que fue sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas es lo infinito. Bueno, esto que está entrecomillado, fíjense cómo cambia, ¿no? Entre los que dicen que, fragmento A, y después aparece que dijo que, ya tenemos un fragmento B. ¿Dónde está el fragmento B? El fragmento B está entrecomillado. Y ese fragmento B, que es lo infinito, es to apeiron. To apeiron. Fragmento B. Y fue el primero que introdujo este nombre de principio. Acá tenemos un pequeño quilombo ya. Por varias razones. Voy a terminar de leer el fragmento y después voy a mostrarles las pequeñas cosas que vamos a encontrar en estos párrafos. Afirma que este no es el agua. ¿Quién dijo que era el agua? Mileto, ¿no era? Tales de Mileto. Tales. Tales de Mileto. Dijo que era el agua. Pero acá dice que este Anaximandro era discípulo de Tales. O sea, ¿a quién le está llevando la contra? El maestro. Al maestro. Porque cumplió los ¿Con él? 40. ¿Cómo? Porque cumplió los 40. Con el cumpleaños 40, claro. Y el maestro estaba muerto. Bueno, con estas cosas hay una idea que aparece en el Parménides de Platón, donde va a decir que en algunas cosas es conveniente matar al padre, dice Platón. Freud se está haciendo una panzada con esas frases, ¿no? Es una de las frases más psicoanalíticas que vamos a encontrar en Platón, que hay que matar al padre de alguna forma. Bueno, esto de afirma que este no es el agua, también implica un matar al padre, por así decirlo. Ni ningún otro de los denominados elementos, estoy heion, sino una naturaleza distinta e infinita a partir de la cual se generan los cielos y los mundos contenidos en estos. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la justicia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Es evidente entonces que, acá tenemos otro detallecito, es evidente entonces que tras haber observado la transformación de los cuatro elementos unos en otros, no considera que uno de ellos fuera el sustrato, sino otra cosa aparte de ello. Pero él piensa
que la generación se produce no al alterarse el elemento, sino al separarse los contrarios por obra del movimiento eterno. Por eso Aristóteles lo conecta con Anaxágoras. Bueno, vamos a ir paso a paso tratando de develar los misterios de este texto. En principio, ya tenemos que la frase lo infinito, ¿sí? Fíjense que incluso está con mayúsculas, y que es nuestra palabra, la palabra que vamos a ver acá, que es to apeirón. To apeirón, ya recuerden esta idea que tiene que ver con los artículos, ¿sí? El artículo, esto pasa en inglés, pero no pasa en español. Por ejemplo, en inglés tenemos el sustantivo neutro, ¿sí? En español no tenemos el sustantivo neutro, pero para los griegos hay sustantivo neutro. Acá lo que nos encontramos es que este to, que no es el jo es masculino, ¿sí? El ge es femenino, ¿sí? Es el y este es la. El to es lo. Y va a cambiar la terminación. To va a terminar en n generalmente, ¿no? Mientras que los sustantivos femeninos suelen terminar en eta, sí, en eta generalmente, y los masculinos en sigma, en S, los neutros van a terminar en N. Más allá de este detallecito, que no es menor, nos encontramos con que esto es un lo infinito, lo infinito. No es el infinito, cambia completamente el sentido si fuese el infinito. O la infinitud. Acá no es la infinitud, no es el infinito, es lo infinito. Pero para comprender qué significa lo infinito, tenemos que ir a la palabra, porque está conformada por una alfa, una A, que tiene valor privativo, y esto corresponde, por ejemplo, a nuestros sufijos, por ejemplo, como innombrable. Innombrable es como en griego ánomos, ¿sí? Sin nombre. Inefable, que no se puede decir. Entonces acá tenemos el infijo o el sufijo in o i, porque tiene valor privativo. Y acá aparece la palabra peiras, que significa límite. Por ejemplo, en Homero, la palabra apeirón se va a utilizar para hablar de la tierra. Va a haber un fulano que va a decir apeirón a Gaia. Apeirón a Gaia significa la tierra infinita. Pero claro, hay otros momentos en que va a hablar de que la tierra tiene sus confines. Confines se dice peiras. Entonces va a haber momentos en los cuales se va a hablar de la tierra y sus confines, y se va a hablar de la tierra como algo infinito. ¿Y qué está queriendo decir Homero en esos casos? Lo que está queriendo decir básicamente es que la tierra es inconmensurable. Es algo inconmensurable, algo que innumerable, algo que no puede comprenderse de su grandeza, si queremos. ¿Mm? Por eso en este caso, apeirón significa lo infinito, o lo inconmensurable, o lo inmedible. También podríamos pensarlo, si queremos jugar un poco más, con lo incognoscible. ¿Mm? Pero ya que lo pongamos como lo infinito, es un dato importante. Vamos de vuelta al fragmento y acá los voy a hacer pensar a ustedes. Esta es la parte que a mí más me gusta. Yo acá les voy a destacar en otro color
Vamos a buscar un colorcito. Bueno, esto que quedó sin destacar, dice, y fue el primero que introdujo este nombre de principio. Quiero que, para poder aislarla, quiero que se la escriban esa frase. Escríbanse esa frase. Y fue el primero que introdujo este nombre de principio. Y una vez que la tengan escrita, me avisen. ¿La tienen? ¿Cuál era la palabra, Diego? La frase que quiero que anoten es, y fue el primero que introdujo este nombre de principio. A ver si los puedo destacar. Ahí está, ahí. Lo que está en rosa. Quiero que lo aislemos así no nos confundimos. Y quiero que intenten pensar los dos, pues una frase completamente anfibológica. O sea, anfibológica quiere decir que tiene dos sentidos. ¿Sí? Tiene dos sentidos. La pregunta es, ¿cuáles son los dos sentidos que tiene esa frase? Porque en esos dos sentidos está jugando gran parte de la interpretación de este texto. Cuando tengan la frase anotada, vamos a sacarlo de acá, así charlamos. Y fue el primero en introducir ese nombre de principio. Bueno, principio puede definirse como inicio de algo, pero también como una ley, como es un principio, es algo, una regla, no sé. Está muy bien, es cierto eso. De hecho, estaba jugando un poco con esa idea. En este caso, básicamente, lo que está abordando es que la noción de loapeirón está asociado a esta idea de principio. Pero la frase entera es anfibológica, no solamente es anfibológica la palabra. ¿Cuál es la pregunta? Cuando hablamos de principio, hablamos de esto de dar respuesta a qué origina todo, a esto que, esta duda que inició todo. Sí, sí, tiene que ver cuál es el origen de todo, cuál es el fundamento de todo lo real. Para mí se refiere más sí, yo la lógica que entiendo es principio desde otra perspectiva. Vamos a anotarla acá y vamos a jugar con la frase. ¿Quién me la dicta? Y fue el primero que introdujo este nombre de principio. Y fue el primero Introdujo este nombre de principio. principio está entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, acá ponemos Arge. Mucho más genio que Aristóteles, ya lo estoy diciendo. Ya lo estás diciendo. Está Sí. muy bien. Está muy bien. No sé si más que Platón, igual. Vamos a pensarlo un poco. Esta frase ya de por sí, toda la frase implica un doble sentido. Es anfibológica. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? En griego
en el momento en que escribe Anaximandro, no hay puntuación. Tampoco hay, obviamente no existen las comillas, tampoco existe la separación entre palabras. Había lo que se llama scripta continua, o sea, todas las letras estaban juntas, ¿no? Había un esfuerzo mental en separar las palabritas y demás. Tampoco existía diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Con lo cual, la frase de por sí, nosotros tenemos que darle un sentido y muchas veces nos vamos a encontrar con que la puntuación ya implica un tipo de interpretación. ¿Mm? Pero en este caso, digamos, ya de por sí esta frase es anfibológica. ¿Por qué? Porque la pregunta es, lo que está queriendo decir el autor, es decir, Simplicio, está queriendo decir que Anaximandro fue el primero en introducir el nombre en la filosofía de principio, es decir, el primero en utilizar la palabra arjé, o fue el primero en utilizar la noción de apeirón en el sentido de principio. Me parece que la segunda, me inclino más por la segunda interpretación. Ok, es decir, para vos, la cuestión es que es el que dijo por primera vez que la noción de apeirón es un principio. Sí, Ok. A ver, no hay respuestas correctas, ¿eh? Pueden votar, se pueden inclinar para un lado o para el otro porque ambas posibilidades son posibles. ¿Mm? ¿Cómo fundamentarías, Graciela, que es esa la interpretación y no otra? ¿en qué brete me metí? No, me resulta. No. O sea, por algún lado vos Intuición. intuís No, que quizás tenga que ver con eso, sí, ¿no? sí, creo que más que nada es intuición, sí. Porque fíjense qué Hola. interesante, porque si ustedes prestan atención, vamos al texto de vuelta, fíjense que el compilador, es decir, en este caso, Diels-y-Krantz y posiblemente Eggersland ya tomó una posición. Al decirlo, Estamos en la frase siguiente, Nabil. ah, Ya tomó una posición. Cuando dice fue el primero, Es más sutil, es mucho más sutil. Presten atención a los detalles, lo que nadie lee, lo que nadie le presta atención, presten la atención a ustedes. Yo todavía no, Ahí hay no entiendo cuáles son las dos interpretaciones. ¿Cuáles serían? las dos interpretaciones ahí, por un lado, dice que fue el primero en introducir la noción de principio Sí. y utilizar, por ende, la palabra arjé en el sentido de principio de todo lo real. Es decir, lo que está diciendo es, la primera interpretación utilizó de forma técnica la palabra principio, la palabra arjé. Ok. La segunda interpretación es, utilizó la noción de infinito y lo relacionó con el arjé. Es decir, el arjé es lo infinito. Entonces dice, fue el primero en que tomó en cuenta que el arjé es lo infinito. ¿Mm? Esas son como las dos variables, o sea, la anfibología que implica el texto, ¿no? O sea, no es claro. Pero ahí está la cuestión de pensar a ver qué dijo. Porque si dice una cosa, nos da un dato, y si dice otra, nos da otro. ¿Puede decir las dos cosas? Sí, también. Pero si nosotros prestamos atención a los compiladores, en este caso a Eggerland, ellos ya tomaron, quizás de manera fundamentada, una posición. Y esa posición tomada se evidencia en un detallecito que está en el texto. Sí, primero. No, perdón, no es
No es donde dice, porque ellos Absoluto. dicen el No, principio y el elemento de todas las cosas es lo infinito. Eso lo están diciendo, bueno, lo están compilando Diels y Krantz, ¿no? sí, pero no quiero que te vayas del fragmento que yo resalté en rosa, ¿Sería porque había, introdujo Ah, como que pone o no? es que si en este, dice que si fue sí, el primero ya es el principio, ¿no? sí, está bien, es el Y primero en entonces, introducir algo, es el primero en utilizar una noción de determinada manera. Lo que pasa es que se está refiriendo a la noción de apeirón o se está refiriendo a la noción de principio. Para mí va más allá de la palabra, de la denominación. Para mí está diciendo, o sea, lo profundo de lo que dice, de abarcar algo, o sea, querer abarcar lo infinito. Y también dice, o sea, esto siguiente, no es agua, no es ningún elemento, es como está yendo a lo intangible. Ok, sí, Pero Eh, acá es como que Eso me habla de parece la grosso. importancia al término, porque dice este nombre, es como que le da relevancia al término que usa. ahí vas, Sí. vas bien encaminada. Y Seguí, una a ver. cosa, si hay principio no hay Con el infinito. nombre, ¿ah? Yo creo que está relacionado con este nombre de principio, Sí, con el nombrar. ¿no? O con Sí, el nombrar. Como que lo bautizó como principio, ¿no? tiene que ver con eso. O sea, la pregunta es, ¿bautizó Ujú. lo infinito como principio y lo utilizó por primera vez? ¿O es la primera vez que se utiliza la palabra arjé? Claro, es la primera vez porque cita este nombre de, que se refiere a la palabra. Esas son las dos posiciones que hay que deliberar. Por eso es una frase anfibológica. Ellos ya tomaron una posición y cuando ponen, o sea, Diego, no sé si, como dices, en los textos griegos no habían signos de puntuación. ¿Y por qué tiene a signo de puntuación esta palabra principio? Es porque le está dando una relevancia a la palabra en sí, le está separando del texto y le está dando la relevancia de principio. exactamente, Esta es una acotación que hacen los compiladores. los compiladores. Exacto. Es decir, en ese detalle de que esta palabra está entrecomillada, implica que esa palabra está siendo utilizada por Anaximandro. Acá no dice, saquémosle la comilla. Si nosotros le sacamos las comillas, si nosotros le sacamos las comillas, y fíjense cómo cambia. Si yo le saco las comillas, yo acá puedo traducir por desde. ¿Por qué? Porque el término, en este caso, que es una preposición, en griego es una preposición, se puede traducir de dos maneras, como de o desde. Si yo te digo salí de casa o salí desde casa, básicamente digo lo mismo. Pero en este caso la cuestión cambia. Si yo digo, y fue el primero que introdujo este nombre desde el principio, me estoy refiriendo a lo infinito. ¿Mm? Pero acá es preposición ek, ar, gen, exargen. Ok. Entonces, desde el principio o de principio. Esto es algo que uno delibera, o sea, acá es donde se termina de comprender el funcionamiento del lenguaje y de la traducción para poder comprender lo que dijo o lo que no dijo. Los compiladores están eligiendo, en este caso, que esto tiene que estar entrecomillado y por ende esto es una palabra que usa Anaximandro. ¿Sí? Si esto no estuviera entrecomillado, entonces esto no sería una palabra de Anaximandro, y lo que estaría diciendo es que lo único de Anaximandro es el uso de lo infinito, y que utilizó la noción de infinito desde el principio, o de un principio. Lo tomó como principio de todo.
me siguen con esto? Sí, sí, sí. Ok. Yo sé que esto es complejo y hasta rebuscado, pero si uno no delibera y toma posición sobre un lado o sobre el otro, no puede tomar una decisión posterior. ¿Sobre qué? ¿En base a qué deciden ellos que esto tiene que estar entrecomillado o no? La pregunta es, si Anaximandro es el primero en utilizar la noción de arjé, es decir, la palabra principio es el primero en utilizarla, tendríamos que, por lo menos, cuando hacemos un rastreo del término años atrás o siglos atrás, tendría que no encontrarse. Entonces, él sería el primero que aparece utilizando este término. Bueno, nos encontramos de que hay registros en Homero de la palabra arjé. Por ejemplo, hablando de Helena de Troya, dice que Helena, dice, fue el inicio de la guerra de Troya, el arjé de la guerra de Troya. Entonces, ahí ya se está utilizando el término arjé para hablar del inicio, del comienzo, del principio de la guerra de Troya. La guerra de Troya no empieza en Troya. La guerra de Troya empieza cuando Helena se mete con París. Eso está diciendo la Ilíada. Entonces, la palabra principio ya se utilizaba, por ende, no puede ser nunca que sea Anaximandro el que introduce la palabra arjé por primera vez. No, él no la inventa. Entonces, ¿en qué sentido? Es el primero. Como que le da relevancia a la palabra, que se empieza a tomar como algo Bien, más serio o como una guía. perfecto. Término técnico. O sea, es el primero en utilizar la noción de arjé como término técnico. Y después viene la aclaración de los elementos, y yo creo que eso es su riqueza, digamos. No es A agua, ver, no es otro elemento, dice. Eh, cuando, y también como marca un poco la ruptura con la mirada del mito, que siempre había que basarse en algo. O sea, había que encontrar algo en la naturaleza que... Pero en cambio, si no está si él dice que no tiene que ver con ningún elemento, no es agua, no es esto, es otra cosa, es de otra... naturaleza, Sí, ok. tal cual, sí. O sea, lo que va a cambiar con Anaximandro es que Anaximandro va a buscar un arjé, ¿sí? Una fusis, un arjé, fusis y arjé van a compartir sentido, ¿sí? Que no va a estar basado en algo material. No es agua, no es fuego, no es aire, no es tierra, no es ninguno de los cuatro elementos. No está basado en un stoicheion, ¿sí? Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que es el primer momento en el cual la filosofía busca el arjé en un elemento, de forma muy coloquial lo estoy usando, conceptual. Es un concepto. Lo infinito es algo netamente conceptual. Nada más que conceptual. O Bueno, sea, es un salto lógico tremendo eso. es un salto lógico tremendo. Es un salto lógico tremendo. Es Pero conceptual. Aristóteles no lo nombra, o sea, No, un ni lo envidioso, nombra, ni lo un nombra. envidioso. Un envidioso total. Lo va a mencionar después, ojo, lo va a desarrollar en la física, Yo lo va a quiero ver tomar para cómo, otras cosas. yo quiero ver cómo me cae Aristóteles todavía. Ah, vos querés ver cómo cae. Ya lo vas a ver, Aristóteles. En la ética te va a caer bien. En mi facultad no se habló muy bien de Aristóteles. Jódeme, ¿en serio? Sí, bueno, por lo menos mi profe de ética no. Y Según puede ella no ser, se bancaba el vacío, la falta y puede demás. ser. No, sí, bueno, y es un científico. Y bueno, y si tiene esta cosa de que no lo nombra Anaximandro, a ver, yo conecto así, no lo nombra Anaximandro, que Anaximandro dice, o sea, esto del principio y demás, y no lo relaciona con un elemento, es como muy también medio platónico de las ideas y, o sea, como más etérea la cosa. Lo que pasa es que vos ahí te estás basando solamente en la búsqueda de las cuatro causas materiales, que por esa razón Aristóteles no lo nombra. Pero vamos a ver cuándo lo nombra.
Vamos a salir un poco en defensa de Aristóteles. Ok, yo ya se ve que lo tengo cruzado. Ya lo tenés cruzado, Aristóteles. Más adelante lo vamos a encontrar. Pues recordemos un dato, ¿no? Esto no es un dato menor. Acá, Simplicio está haciendo un comentario a la física de quién? De Aristóteles. O sea, no lo nombra en este caso Aristóteles, pero o sea, Aristóteles lo nombra un poquito más adelante. Ahora lo vamos a buscar. Pobre Aristóteles. Mirá, acá lo tenés. Ahora bien, de lo infinito no hay principio, ya que este sería un límite. Aristóteles, física. Salimos en defensa de Aristóteles. A ver más adelante. Perdón, entonces esto también los traductores lo acomodan medio que por tema. Sí, Está tan sí, salido. Ok, sí. interesante. Lo van acomodando por tema, por interés, por nacimiento. O sea, eh, incluso se van a dar cuenta de que, por ejemplo, el fragmento 12 a 9 está recontra repetido en diferentes momentos. Mira, acá aparece de vuelta. El ordenamiento del tiempo. Y ahí otra vez vuelve a citar. Vamos a buscar más Aristóteles, que debe haber por ahí. Mira, de Caelo, Aristóteles. Acá aparece otra vez la cuestión del movimiento del cielo. De Caelo de vuelta, vuelvo a citar el Timeo. Acá son todos testimonios que van a mencionarlo a Anaximandro de una u otra forma, aunque no de forma directa, ¿no? Entonces acá Pero cuando bueno, agarran Aristóteles es porque está hablando, o sea, cuando agarran autores que sí tienen libros completos y demás, es porque están hablando de presocráticos. ¿O no? sí, a ver, lo que hacen los autores es como una especie de rastreo, eh, están armando un rompecabezas, Ok. porque básicamente la obra se perdió. Sabemos que existe porque lo mencionó Aristóteles, sabemos que existió porque lo mencionó Plutarco. Entonces, lo que hacen los compiladores es decir, bueno, vamos a intentar estudiarlos, vamos a tratar de compilar todos los datos, todas las fuentes que se cita esto, y les vamos a dar una especie de orden. Un orden que, no digo que es arbitrario, pero es el orden que encontraron ellos como para darle un sentido, ¿no? Es como de Eh, temas filosóficos, ¿no? Porque, no sé, ahí en H dice lo infinito como divino, inmortal, o sea, como ordenan por medio por temática. por temática, a veces son temáticas filosóficas, pero si vos te vas, por ejemplo, más arriba, te vas a encontrar con... acá también aparece Aristóteles. Un poquito más arriba, estoy basándome solo en... esto ya me fui a Tales de Mileto. Pero, por ejemplo, no sé, datos biográficos, ¿sí? Lugar y fecha de nacimiento, relación con tales, anécdotas y costumbres. ¿Mm? Puesto al frente de la colonia de Mileto en Apolonia. De él se cuenta que los niños se rieron cuando estaba cantando, al percatarse de lo cual dijo, entonces debemos cantar mejor en atención a los niños. Bueno, cosas que Anaximandro dijo o que se suponía. Fíjense que acá tenemos un fragmento que podríamos calificar de un fragmento B, inserto dentro de un fragmento A. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir con 12, con el fragmento S12 a 9. Fíjense que acá se vuelve a citar, página 105. Bien. Sigue diciendo, vamos a esta parte. Dice, ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la justicia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Ok, de todo esto que leí, vamos a remarcarlo. Vamos a ir desde acá, vamos a poner otro color, vamos a poner un verde. Y vamos a ir.
desde acá hasta acá y hasta acá. Lo cierto es que ustedes ya tienen una ayudita que tiene que ver con las comillas, ¿no? Las comillas ya les dan una ayudita de qué dijo y qué no dijo Anaximandro, pero lo cierto es que está discutido. Hay dos versiones, ¿sí? Una versión que vamos a denominar versión de máxima y versión de mínima. Vamos a tratar de develar esta cuestión. Dice, afirma que este no es el agua ni ningún otro principio, que es lo de los denominados elementos, que es lo que leíamos recién, sino una naturaleza distinta e infinita, a partir de la cual se generan los cielos y los mundos contenidos en estos. Ya lo que dice acá es interesante, porque dice, de esta naturaleza infinita se generan los mundos, ¿sí? Y los cielos contenidos en estos. Ahora bien, dice, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unos a otras y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. La pregunta es la siguiente, para que piensen. ¿Dónde comienza el fragmento? ¿Cuál es, o mejor dicho, cuál es acá el fragmento B, el fragmento cita? ¿Y por qué? Porque ustedes lo pueden reconocer porque está entrecomillado, pero lo que me interesa fundamentalmente es por qué ese sería el fragmento cita. ¿Llegan a verlo todo? Lo achico un Sí, poquito. no, el peor. ¿Peor? A ver. Encima esto está re entrecortado, ¿no? No sé cómo achicárselos cómo mostrárselos No, para es la que. de la página 106, 107, ¿no? Esto que Yo lo veo Ciento, acá, pero en- creo ciento, que se cien- refiere cuando habla de los tiempos, porque él dice como que el infinito es lo que crea los cielos, y después cuando empieza a hablar de las cosas y de los tiempos. ok. Entonces, si vos tuvieras que hacer un corto, un comienzo para el fragmento B, ¿dónde lo pondrías? ¿Dónde lo comenzarías? No, no llego a leer, pero por lo que vos leíste, porque Sí. estoy con el teléfono, no estoy en la Ok, compu. ok. Baja un poquito. Eh, No es esa parte que dice, en efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. ¿Eso no es? Eso, claro, ¿Es lo que está marcadito? eso es lo que está marcado, es una de las posibilidades del fragmento, no es la única. O sea, esto está marcado y es lo que se reconoce como fragmento de mínima. ¿Sí? Pero hay un fragmento de máxima, es decir, un fragmento un poquito más largo que tiene más palabras. ¿Sí? Acá los compiladores lo pusieron a partir de acá. Ahora, los compiladores pueden equivocarse. O sea, ellos fundamentan la cosa a partir de esto que dicen, bueno, lo ponemos desde acá. Pero lo cierto, tranquilamente, es que el fragmento podría empezar mucho antes, podría tranquilamente empezar a partir de acá. De hecho, Aristóteles utiliza el fragmento de máxima, utiliza a partir de ahora bien. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Pero Sí, los autores calculo que marcan entre comillas lo que están seguros que es de Anaximandro. Y lo que ellos Aristóteles, consideran que es de Anaximandro. Sí, pero no significa que no exista la otra posibilidad. O sea, ellos dicen, para nosotros es esto, pero no es que podemos firmarlo acá un cheque en blanco. ¿Mm? La pregunta que a mí, independientemente si es el fragmento largo o el fragmento corto, si el fragmento empieza en efecto, o si el fragmento empieza en ahora bien, no es lo más relevante. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a reconocer detallecitos. ¿Cómo sabemos que eso tendría que estar entrecomillado?
hay un detalle que hace que nosotros digamos, ah, por esto tiene que estar entrecomillado. ¿Lo encontraron? No. Yo lo encontré, pero no lo quiero decir. No, mentira. Me lo guardo para mí. Estoy esperando si ustedes lo ven. Claro. No quiero vivir giles. Bueno, les doy una ayudita. Fíjense que dice, después de las comillas, dice, hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Esa frase, ¿quién la pone? ¿Es de Anaximandro? ¿De quién es? De los traductores, calculo, de Aristóteles. De Simplicio. De Simplicio. Simplicio dice, hace una acotación, dice, hablando así, Anaximandro, en términos más bien poéticos. Ahora, si nosotros tomamos esa frase de Simplicio y buscamos un fragmento poético, vamos a buscar un fragmento poético. Piensen, vamos a empezar a partir de afirma. Afirma que este no es agua ni ningún otro de los denominados elementos, sino una naturaleza distinta, infinita, a partir de la cual se generan los cielos y los mundos contenidos en estos. ¿Les suena poético eso? Vamos a leer a partir de ahora bien. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unos a otros y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. ¿Escuchan? Claro, cuando habla de culpa y de injusticia es un vocabulario poético. Poético, pero inclusive a partir del ahora bien, hay tono poético. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción según la necesidad. La necesidad, togreón, es un término súper poético para los griegos. La necesidad, la noción de necesidad, la diosa necesidad, Ananke. Entonces, cuando Simplicio dice, hablando así de estos términos más bien poéticos, por lo menos sabemos que poético, esta parte acá no la es. Yo no la escucho poética. Pero cuando yo escucho, ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción según la necesidad, en efecto pagan la culpa, etcétera, 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 ahí sí hay poesía. Con lo cual los compiladores dicen, mira, podemos encontrar poesía a partir de ahora bien y podemos encontrar poesía también a partir del efecto. Entonces, nos vamos a... De lo ¿Cómo? segundo, a partir de en efecto. Lo anterior no. Bueno, está perfecto. Para vos es a partir de en efecto y está fantástico. Para Aristóteles, por ejemplo, es a partir de ahora bien. Son dos posiciones y están perfectas ambas posiciones. O sea, no es ¿Aristóteles es de dónde? a partir de ahora bien. No, es muy real lo que está diciendo. O sea, es como construcción, destrucción, es como dos polaridades de una misma cosa. Generación y destrucción. De hecho, no sé, todas las religiones tienen un poco esa perspectiva. O sea, Está muy bien. O sea, vos lo fundamentás así y está perfecta la posición que vos tomás. Que es la posición, a ver, es la posición que están tomando en este caso, por ejemplo, no Dilthey Krantz necesariamente, pero sí por lo menos Eggersland. Burnett va a adoptar una posición, Kant va a tomar otra posición. La posición que se adopte va a permitir que hagas más filosofía o menos filosofía. Es decir, si vos tomás a partir de ahora bien, tenés más elementos, ¿sí?, para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque la frase ahora bien
y a partir de eso, ¿no? A partir de esto de la generación y la corrupción, va a ser la inquietud que van a tener los filósofos posteriores. ¿Por qué las cosas se generan y se destruyen? Es decir, ¿qué es lo que hace que las cosas tengan ese orden de realidad? Con lo cual, tranquilamente lo pudo haber dicho Anaximandro. Ahora, lo otro también está escrito en términos más bien poéticos. La cuestión es que esa doxa, es decir, este comentario acá abajo, que hace Simplicio, hablando así estas cosas en términos más bien poéticos, tranquilamente se puede, como no había puntuación en la época, tranquilamente se puede ir hacia atrás, por lo menos hasta ahora bien. Pero, ya te digo, es una cuestión de posicionamiento, no es necesariamente esto no es ciencia exacta, estamos jugando con las posibilidades que nos da el texto. También es cierto esto que les decía, o sea, lo que podamos extraer del pasaje a partir de la cantidad de texto que tengamos y va a depender desde dónde lo hagamos funcionar. Por lo menos, tanto Nietzsche como Heidegger van a utilizar el pasaje a partir de ahora bien. ¿Significa eso que es la última palabra? No, significa que han tomado esa posición. ¿Mm? No mucho más que eso. Pero, ¿por qué podemos decir que podría ser tomado de ahora bien? Porque por un lado tenemos la glosa esa, la explicación de los términos poéticos. Pero si nosotros vamos a la parte amarilla, dice, es evidente entonces que tras haber observado la transformación de los cuatro elementos unos en otros, generación y corrupción, ¿sí? No considera que uno de ellos fuera el sustrato, sino otra cosa, aparte de, o sea, está explicando en la primera parte del fragmento, el que vos descartás. Entonces, podés tomarlo o no podés tomarlo, podés agarrarlo o no. Depende, sí. Depende de cómo vos lo estructures. Acá no hay una posición o sea, los autores toman una posición que es posiblemente la posición más certera. O sea, ellos se basan en una posición más certera y que tiene estas comillas. Yo generalmente, de hecho, yo soy un poco más malo, ahora no lo quise hacer, pero generalmente yo tomo el fragmento, lo extraigo, le pongo la puntuación, pero le saco todas las comillas. Porque lo que busco es que ustedes le pongan las comillas. ¿De dónde pondrían ustedes el fragmento? ¿Sí? Es decir, a partir de dónde lo hacen funcionar o circular. De hecho, fíjate que recién hablábamos de Aristóteles, ¿no? Pero Simplicio incluso hasta dice que Aristóteles conecta a Anaximandro con Anaxágoras, ¿no? O sea, él hace la conexión con ellos, que de alguna forma lo tenía de alguna manera presente, pero bueno, no lo consideró dentro de los filósofos materialistas. Pero él piensa que la generación se produce no al alterarse el elemento, sino al separarse los contratos por obra del movimiento eterno. Acá otra vez vuelve la primera parte del posible fragmento. Puede o no. Vamos a ver algunas de las notas, porque las notas acá nos dan como alguna idea. Dice, no es el tiempo quien ordena, sino que da la reparación a la injusticia. Tiene lugar de acuerdo con la forma en que está ordenado el tiempo. Por ello, lo primero que sugiere la cita que hace Teofrasto es la alusión al día y a la noche, al verano y al invierno, aunque la situación puede ampliar muchas más cosas y además llevar a una posición como, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas y demás. Está hablando de la noción de ordenamiento del tiempo. Este autor, Kant, y voy a escribir este texto que es de Anaximandro, es un texto que está en inglés. Si ustedes leen inglés, yo se los paso, lo tengo en inglés. No quise utilizar citas de ahí para no complicar la cosa, pero Kant lo que hace es posicionarse en función de la posición, por ejemplo, esta de la idea de entrecomillado. Después tienen, por ejemplo, en el otro caso, Burnett, que va a ampliar la cita, lo mismo que hace
en este caso Aristóteles y demás. A ver, acá ya entramos a deliberar pasajes, ¿no? O sea, estamos trabajando con el texto directamente. Fíjense que no es simplemente lo que dijo, sino cómo se extrae lo que se dijo, quién lo dijo, quién lo extrajo, en qué contexto lo extrajo. ¿Cómo determinamos que eso es o no es algo que dijo Anaximandro y cómo lo fundamentamos? Y a pesar de que lo dice en términos más bien poéticos, hay un detalle que yo les dije la semana pasada, que hace Anaximandro que no hace ningún otro hasta ahora, que es escribir el primer pasaje o el primer texto filosófico en prosa. Es el primero en escribir en prosa. Ya no está escribiendo en hexámetro, como pasa con Parménides, no escribe como Heráclito en aforismos o axiomas, escribe en prosa. Y acá tenemos la prosa, porque si esto estuviese escrito poéticamente, por lo menos en la poesía griega, que es hexamétrica, sabríamos exactamente cuál es la frase de Anaximandro. ¿Cómo lo sabríamos? Y porque vamos a encontrar que esas frases van a estar escritas con determinada cantidad de sílabas, en determinada cantidad de metros o de ritmos, que nos van a dar cuenta de que eso es el hexámetro que está utilizando en este caso Anaximandro. Bueno, no es el caso, está en prosa y dentro de otra prosa puede ser un montón de cosas. Pero bueno, estamos haciendo trabajo filológico y filosófico al mismo tiempo. Bueno, vamos a hacer hasta acá. ¿Te divanaron la cabeza hoy un poco? ¿Los hice pensar un poco más? Un montón. Bueno, me alegro, era la idea. Ya la semana que viene nos vamos a meter un poco con tratar de pensar a Anaximandro. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas. Vamos a desarrollar un poco la noción de justicia. Vamos a desarrollar, bueno, acá hay algunas cosas que ya vimos. Vamos a tratar, hoy lo que hicimos fue como saber dónde está exactamente la idea de Anaximandro. La semana que viene lo que vamos a hacer es meternos directamente con el fragmento. O sea, tratar de analizar qué es esto del el ordenamiento del tiempo, por qué se juzgan unos a otros, qué es lo que implica eso, cuáles son los términos metafísicos detrás de eso, y a partir de ahí, las nociones teológicas que se esconden detrás. Así que con esto terminamos acá. Que tengan... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta todo lo que Porque quieras. capaz que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero no sé por qué me resonaba Sí, cuando decía los cielos y los mundos contenidos en estos. Pero contenidos estaba entre paréntesis y estaba hablando de algo infinito. sí. Hay algo ahí que me resuena, que no El, sé. el Capaz que término no tiene nada que ver. el término contenidos en ese caso está insertado por los traductores. Ah, ok. Para que sea más legible, ¿no? Claro, Ok. sí, 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 porque no es la forma que los traductores encontraron de poder, o sea, te avisan que esa palabra no está en el texto original, Ok. ¿sí? Pero hay una preposición ahí en los mundos, ¿sí? Que necesita de ese complemento, de esa palabra complemento para darle sentido a la frase. Podría no estar, sí, de hecho hay textos que no lo tienen, pero posiblemente hayan encontrado en otros pasajes, de hecho esta idea de Anaximandro y de los mundos, de la cantidad de mundos posibles, va a ser en gran parte la causa de la muerte de Jean Battista Vico. Jean Battista Vico va a hablar de los mundos, todos los mundos posibles, y que va a ser la clave, ese fragmento de Anaximandro, también para la teoría de cuerdas. La cuestión de los mundos posibles, la noción de multiverso, por ejemplo, que va a aparecer en el pensamiento complejo. Sí, porque a mí me hacía una idea de conjunto, ¿no? Aquellos mundos que solo están contenidos en los cielos, ¿no?
como si hubiese algunos mundos que no tuviesen contenidos en océano. Bueno, pero no es el sentido, fíjate, vamos a verlo de Ok. nuevo. Porque no, vamos a ver. Fíjate, dice. Afirma que esto no es el agua ni ninguno de los otros denominados elementos, sino una naturaleza distinta, habla de lo apeirón, de lo infinito e infinita, a partir de lo cual se generan los cielos y los mundos contenidos en estos. Cuando habla de los cielos, no se refiere a el cielo físico, obviamente, sino a aquello que se genera a partir de lo apeirón. Es decir, lo apeirón es un entramado infinito de realidad, inconmensurable de realidad, que va a tener manifestaciones. Es decir, el otro día lo comparábamos con la noción de Fisis. La noción de Fisis es lo mismo que lo apeirón. Es decir, para Anaximandro, la Fisis es apeirón. Para Tales es agua. ¿Sí? La noción de Fisis implica una realidad que subyace por debajo de la realidad sensible, y esa realidad que subyace por debajo de la realidad sensible produce realidades sensibles que se generan y mueren, se generan y mueren, se generan y mueren. Y ese generar y morir es lo que está diciendo Anaximandro. ¿Sí? Y que van como teniendo justicia de acuerdo al ordenamiento del tiempo. O sea, todo lo que nosotros vemos es como si nosotros la realidad la viésemos en cámara lenta. Vemos la generación y corrupción, pero si nosotros lo vemos en cámara rápida, lo que veríamos es esto, un surgir, un morir y un surgir, como una ebullición de realidad, como algo que está como hirviendo. ¿Sí? Aparecen personas o aparecen mundos, no importa, aparecen cosas como si estuvieran hirviendo en una masa, ¿sí? Infinita de realidad. Después Spinoza y la mística va a pensarlo incluso, me gusta mucho una idea que traen los místicos en este aspecto, que hablan del volcán, ¿no? El volcán, dice, ebulle y saca una masa informe que es la lava, y cuanto más cerca la lava está de la punta del volcán, más informe, más líquida, más homogénea, pero a medida que se va alejando, se va enfriando y va tomando una forma sólida. Entonces dice, nosotros ya somos la forma sólida de la realidad. Entonces estamos más lejos, ¿sí?, del origen. Cuanto más lejos del origen estamos, más forma tenemos sensible. Esto dicen los místicos, ¿no? Entonces la idea ¿cuál es? Reabsorbernos a esa realidad emergente, informe, que va a ser, en este caso, Anaximandro, lo infinito. En todos los casos, lo que nos vamos a encontrar es con este pensamiento que de alguna forma hay algo originario de lo cual surge todo y que va a ser el sustrato de todo lo real. Para Heráclito va a ser el logos, para Parménides va a ser el ser, es decir, todos ellos le van a poner nombres distintos a esta noción de Fusis y van a tratar de explicarlo a partir de ahí. Quizás el que más ha dado en el clavo han sido de alguna forma Parménides y Heráclito, pero lo que hace Anaximandro es plantar la semilla para que Parménides y Heráclito puedan decir lo que dijeron. Es decir, como es un juego de postas esto, ¿no? Los pensadores han traído la posta hasta acá y se la han pasado a otro que va a seguir corriendo y otro lo va a seguir y así sucesivamente. Por eso hay que pensar la historia del pensamiento no como descartes, como pasa con la ciencia, que uno va descartando los hallazgos anteriores, sino como construcciones de sentido consecutivas, ¿no? Que van aumentando, o sea, es como capas de cebolla. Es tanto cebolla lo que está en el núcleo que lo que está afuera, en la parte más externa. Todo es cebolla, todo es filosofía. Lo que dice Anaximandro quizás es el núcleo de la filosofía
Y a partir de eso se ha generado un montón de cosas, y va a ser una de las... Esto lo vamos a ver repetido en Platón un montón de veces, esto de la generación y la corrupción está todo el tiempo repitiéndose en la filosofía antigua, todo el tiempo. Esta cuestión de pagan la culpa unas a otras es una de las ideas más místicas de la filosofía antigua. La parte que dice lo de la culpa, para mí ahí es que empieza lo poético también, porque construcción, destrucción, esas cosas es algo filosófico, es algo que aparece en muchas teorías, o sea, los hinduistas con Shiva, pero cuando habla de la culpa, y no me acuerdo qué otra palabra usa, ya es un plano más subjetivo. Entonces me parece que puede tener algo más poético, más, Y menos filosófico, más poético, digamos. vos solés hacer una contraposición entre poesía y filosofía igual. Y acá, No o entendí lo que sea, dijiste, perdón, ¿qué dijiste? claro, que vos solés hacer una contraposición entre filosofía y poesía, ¿sí? Lo cierto es que en esa época no hay tanta diferencia. Por ejemplo, Parménides escribe un poema, y los términos que utiliza son re poéticos. Sí, no, pero me refiero a que el que escribió este texto en ese párrafo decía, esto es poético, acá usa la cosa poética. Sí, Para sí, mí una parte no es poética, está es bien. lo que está entre comillas lo Sí, poético. sí, sí. Ta. Ahí te entendí, ahí te entendí. En ese sentido, sí. Eh, a ver, sigue siendo subjetivo también el hecho de que podamos calificar dónde empieza la poesía y dónde no. ¿Qué sé yo? Te decía, Heidegger lo pone un poquito antes. Tiene razón y yo me inclino más por tu posición, digamos. ¿Sí? Yo lo entiendo igual que vos. Pero no podemos descartar la otra posición porque no tenemos fundamentos reales para descartarla. O sea, tenemos que como dejarnos un dejo de duda y es preferible que sobre y no que falte a la hora de interpretar. Podemos tomarlo, de hecho, yo lo que suelo hacer es eso, ¿no? Te digo, mira, está esta posición, yo me inclino por esta, pero la verdad es que no tengo mucho más fundamento que lo que veo con respecto al otro, porque el otro también está perfectamente fundamentado. Sí coincido que es mucho más poético la segunda parte del fragmento que la primera. ¿Mm? No deja de ser, es mucho más poético. Con respecto a lo que vos decías, Gustavo, eh, sí, o sea, lo veo más desde un lugar místico. Estos filósofos tienen mucho de mística también, ¿eh? Eh, Así que lo vamos a ver repetido bastante. Anaximandro va a ser el... De hecho es interesante, ¿no? Porque la filosofía comienza con Tales de Mileto solo porque Aristóteles lo pone. Solo por eso. Pero la verdad, posta, creo que debería empezar con Anaximandro, que es el discípulo de Tales, en definitiva, ¿no? Él va a tener un discípulo que es Anaxímenes, de Anaxímenes va a tomar gran parte la idea de Nous, Sócrates, es decir, fíjense cómo viene la genealogía. Antes teníamos genealogía de dioses y ahora tenemos genealogías de filósofos. Los discípulos se convierten en los hijos de los filósofos. Entonces, antes teníamos que Cronos da luz a Zeus, y Zeus da luz a Apolo, y Apolo da luz a fulanito, y así sucesivamente, y ahora tenemos que Tales da luz a Anaximandro, Anaximandro da luz a Anaxímenes, Anaxímenes da luz a Sócrates, y así sucesivamente. Entonces, seguimos con esa misma lógica, ¿no? Igual lo Eh, interesante de Anaximandro es que hace una teoría totalmente contraria, ¿no? Es discípulo de... Novedoso, y es es superador, novedoso. Es es novedoso. superadora, es superadora de su maestro por sobre todas las cosas, pero fundamentalmente porque es el primero en introducir un concepto. Porque todos los demás, fíjense, esto que yo les decía, presten atención a los detalles. En griego, el agua, voy a usar el otro porque este ya no escribe, es jo, eh,
Vamos a ponerlo con Y. Hyudor, el agua, ¿sí? Masculino. ¿Mm? Por ejemplo, el aire, otra vez, masculino en ese caso también fue masculino. El fuego, Pure, femenino. O sea, todos los términos que utilizaron eran masculino, femenino, femenino. No eran conceptos, eran cosas. Ahora, viene este Anaximandro y te pone un to, neutro. Ya está, te puso un concepto. No es lo mismo la infinitud, el infinito, que lo infinito, que no es lo mismo la belleza que lo bello. ¿Dónde va a ser foco, por ejemplo, en Platón cuando habla de la belleza? Habla de la belleza en sí por sí, habla de lo bello en sí y por sí. Es el neutro. Esa neutralidad busca cierta asepsis conceptual. Por eso esta noción de que vos decías, Angie, de toa peirón, es decir, lo infinito, no el infinito o la infinitud, sino está marcando el hecho de que se introduce por primera vez en la filosofía una noción que es el concepto. Y no descartemos tampoco lo que primeramente vimos, el hecho de que el arjé, la noción de arjé, va a ser la primera vez también que va a aparecer usado como término técnico. Es decir, este fragmento es rico desde esos dos lugares. Aparece por primera vez un concepto y en segundo término, en gran medida, tiene que ver con la utilización de que ese término técnico va a conllevar otro término técnico que es el término arjé. O sea, él conceptualiza y al conceptualizar toma palabras de uso corriente de la época para darles un nuevo significado. ¿Qué es lo que hacemos los filósofos desde hace 2600 años? Tomar palabras de uso común y darles un nuevo significado. Entonces, para la gente común, hablan de la política y se piensan que estamos hablando de peronistas y radicales. Y nosotros estamos aclarando todo el tiempo, cuando nos referimos no a la política, hablamos de lo político. Fíjense cómo neutralizamos. Lo político. No es lo mismo que la política. No es lo mismo la revolución que lo revolucionario. No es lo mismo el hombre que lo humano. Esa idea de neutralizar y conceptualizar lo que primeramente está como posicionado o partizado, partido, al conceptualizarlo, estamos haciendo lo mismo que hizo Anaximandro esa primera vez. ¿De quién lo aprendimos? De Anaximandro. Anaximandro es el primero que hace esto. Y a partir de ahí aprendimos y lo hacemos igual que él. Bueno, ¿nos vamos a dormir? ¿Qué opinan? Chao, Diego, gracias. Chao, nos vemos hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Chao, muchas gracias, hasta mañana. Chao. Chao.